Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 9 de noviembre. La lección de hoy se titula Testigos del Cristo resucitado. Oremos. Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por la vida que nos concede. Gracias por estas buenas nuevas, la cual nos da esperanza, nos da la victoria, nos hace que tengamos fe en aquel que dio su vida y resucitó de entre los muertos, que ahora Él está intercediendo por nosotros. Alabado sea su santo nombre. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio del día de hoy, para recibir su palabra y que quede grabada en nuestras mentes. Por favor, Señor, háblanos. Abre nuestro entendimiento y tu palabra que quede en ella. Lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Testigos del Cristo crucificado. Ya miramos quiénes fueron los primeros testigos. La guardia romana. Ellos contemplaron toda esa escena. Escucharon la voz de aquel que había estado muerto pero que ahora vivía, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. Ellos ven cuando los mismos ángeles se postran ante el resucitado y le llaman su Señor. Qué privilegio para ellos. Pero ellos no fueron los únicos, pero Dios los preparó a ellos para que fuesen los testigos que contaran que Jesús había resucitado. Porque como miramos, los líderes religiosos de Israel crearon una mentira para que el pueblo creyese esa mentira, pero ya los soldados habían contado otra. Ellos fueron testigos del Cristo crucificado, aunque al final ellos recibieron soborno, pero ya habían dicho lo que habían visto. Y se lo contaron también a Herodes. Ahora miramos en Juan, capítulo 20, versículo 11 en adelante, a otros testigos
dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Imagínese este relato. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué hermoso privilegio para María Magdalena de ver a su Señor resucitado. También vemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8. Cuando van 2 tristes camino a Emaús, una ciudad cercana de Jerusalén, a unos 6-8 kilómetros de distancia, dice, y apareció a Cefas. Después apareció a más de 500, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. También, como les decía, lo de los 2 que iban camino a Emaús, los cuales lo encontramos en Lucas 24, 18. Después volveremos otra vez a 1 Corintios. Lucas 24, 18 nos dice, en el verso 17, cuando él va con ellos, él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y el Señor empezó a hablarles de el Mesías, utilizando la palabra de Dios. Pero más adelante, en el versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban
Y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Pedro. Simón también es el mismo que se llama acá en 1 Corintios Cefas. Por eso, volvamos a 1 Corintios 15, versículo 5, y dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Testigos del Cristo resucitados. Testigos que vieron a Jesús ya resucitado. Vemos aquí como dice la lección: los 2 ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. ¡Qué privilegio! Pero pronto Jesús mismo se les apareció y lo adoraron, a los que estaban en el aposento alto, los que habían quedado. También se le apareció a Pedro y a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, cuyos corazón ardía mientras les hablaba. Cuando Jesús entró en el aposento alto al comienzo, los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. ¿Por qué estaban asustados, maravillados? Porque ellos, en su tristeza, en el miedo, habían trancado bien las puertas, las ventanas, para que no entrase nadie. No escucharon ni pasos, no escucharon que alguien abriera la puerta, pero de pronto, dentro del aposento, ven una figura de un hombre. ¿Cómo entró? No lo escuchamos. Y eso les causó miedo. Por eso dice: cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido, porque escucharon la voz de ese hombre que estaba ya adentro, y escucharon la voz de su Señor, de su Maestro: no temáis, yo mismo soy. Los reconocieron. Por eso después dice que se maravillaron, se gozaron. Una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas, y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección, porque en la primera Tomás no estaba. Cuando le contaron, no les creyó.
Él dijo: si no mirase sus huellas, metiese mi dedo en sus heridas, no creeré. Ahora allí está Tomás. Y como vemos en la Escritura, el Señor se dirigió a Tomás y le dijo: mete tus dedos en mi costado, en mis llagas, en mis heridas. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahí lo dice en 1 Corintios 15:6. También a Jacobo. Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Todos ellos testigos oculares del Cristo resucitado. Quizás hayan habido otras apariciones de Jesús antes de su última aparición en su ascensión. Pablo también se considera un testigo ocular del Cristo resucitado, porque se le apareció camino a Damasco. ¿Se recuerdan cuando él iba con cartas de los sacerdotes para apresar a todos aquellos que se llamaran seguidores de Jesús? Pero se le aparece una luz que lo tumbó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se le apareció Jesús a Pablo? Sí. ¿Lo transformó Jesús a Saulo? Sí. Después él llegó a ser el discípulo de los gentiles. Sigue diciéndonos la lección. La primera vez que los demás discípulos le dijeron al ausente Tomás que habían visto al Señor resucitado, él reaccionó: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer ante los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás confesó: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agregó: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, con la actitud de Jesús para con Tomás, es una lección también para nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos que los demás crean como yo creo, que tengan la fortaleza que yo tengo? Pero hay quienes que están como Tomás, faltos de fe, que están luchando, y actuamos de una manera rígida con ellos, en vez de ser como fue el Señor Jesús con Tomás. ¿Qué lección hay para nosotros? Veamos ahí. Vamos a ver qué lección. En el trato. Eso está en el deseado de todas las gentes. Se lo voy a leer. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil
y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y haya nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 748. Así que, bienaventurados, como dice allí, los que no vieron y creyeron. Aquí está hablando de nosotros, los cuales no estuvimos en esos momentos, pero que ahora creemos por lo que dicen los profetas y los mismos apóstoles, y hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bienaventurados, dichosos, felices los que no vieron y han creído. Ahí te cuentas tú, ahí estoy yo también, entre ellos. Así que, ¿qué más nos enseña el espíritu de profecía? Mire lo que nos dice. Los viajeros de Emaús encontraron a todos sorprendidos y excitados cuando ya ellos regresaron de haber visto a Jesús y se volvieron a Jerusalén. Nos dice, los viajeros, o sea, los que iban camino a Emaús, llegaron otra vez al aposento alto porque sabía que allí estaban. Encontraron a todos sorprendidos y excitados. Quiere decir que ya el Señor Jesús había tenido ese encuentro con ellos allí en el aposento alto. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza, diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa, o sea, cansados por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubieran oído, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. La fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad, y con sentimientos que no podían expresarse
en palabras, reconociendo a su resucitado Salvador. Todo esto está en El deseado de todas las gentes, página 743. Ahora, ¿eres tú un testigo del Cristo resucitado? ¿Has visto el milagro que Él ha hecho en tu vida? ¿Quién eras? ¿Cómo vivías? ¿En desesperación? ¿En problemas, en angustias? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Hay gozo, paz, hay amor? ¿Quién ha hecho eso? ¿Eres un testigo de Él? ¿De lo que Él ha hecho en tu vida? Sí, ¿verdad? Así como le dijo a los endemoniados cuando fueron curados: vayan y cuenten a otros lo que Dios ha hecho en sus vidas. Seamos testigos, porque entramos allí donde dijo Él: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos testigos también. Contemos a otros las maravillas de Jesús resucitado, que lo que Él ha hecho ya en nuestras vidas lo puede hacer en ellos también. ¿Lo harás? Sí, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Que tengas un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.